10. Ve a Belén en los tiempos modernos. Mi guía me apartó un tanto de Belén por la parte que mira al mediodía. Todo se hallaba allí desierto. Era el tiempo actual. Delante de mí vi un jardín con árboles de hojas finas en forma de pirámide. Había en él preciosos cuadros cubiertos de verdura con pequeñas flores. En medio, sobre una columna por la cual trepaban robustas parras, vi una iglesia pequeña con 8 esquinas rodeada de sarmientos. Exteriormente solo se veían pámpanos, pero por la parte de la iglesia pendían racimos de un codo de largo, y no se concebía cómo no se tronchaban con el peso de los sarmientos. De los 8 lados de esta pequeña iglesia, en la cual no había puerta alguna y cuyos muros eran transparentes y penetrables, salían caminos hacia arriba. En la iglesia se levantaba un altar donde había 3 cuadros de ese santo tiempo. El primero presentaba el viaje de María con José a Belén. El segundo, el niño Jesús en el pesebre. Y el tercero, la huida a Egipto. Estas imágenes parecían vivas en el altar. Por los 8 lados se veían llegar de arriba 12 antepasados de María y de José, que daban culto a estas imágenes. Me dijo mi guía que en aquel lugar había en otro tiempo una iglesia donde los parientes y la posteridad de la Sagrada Familia habían celebrado desde siempre la memoria de este santo misterio. Pero destruida la iglesia, estos bienaventurados han seguido y seguirán celebrando espiritualmente la misma fecha hasta el fin de los tiempos. Entonces fui traída de nuevo aquí rápidamente. 11. Describe su extraño estado. Mi estado es, en estos días, muy curioso. Vivo siempre sobre la tierra como si no viviera en ella, viendo en torno mío de cerca y de lejos muchos hombres y muchas imágenes. Veo hombres que perecen de hambre y mueren espiritualmente. Veo extenderse la aflicción y el dolor. Ahora veo a las gentes aquí cerca, después en islas, bajo cabañas o en los bosques. En unas partes las veo que aprenden, en otras que olvidan. Mas en todas partes veo miseria y tinieblas. Después veo el cielo abierto y a todos, tan pobres y desordenados. Pasan el tiempo en la inmundicia. Sus caminos son torcidos. Después muevo hacia adelante a las gentes, mientras que yo me quedo atrás. Y en medio de esto me parece turbio y oscuro todo lo que miro. Siento constantemente profundo tedio por la vida. Todo lo que pertenece a la tierra me parece enteramente abominable y me atormenta una gran hambre. Hambre que no causa disgusto, porque es suave. Es tan nauseabunda el hambre corporal. 12. Ve a José y a María en Belén. Descripción del Belén de entonces. 23 de diciembre del año 1819. Era el anochecer cuando encontré a María y a José a las puertas de Belén. Estaban detenidos debajo de un árbol, a un lado del camino, en la entrada de la ciudad. María se bajó del asno y José entró en la ciudad para buscar albergue en las primeras casas. Esta pequeña ciudad no tenía propiamente puerta en este lugar. El camino iba entre 2 trozos de muralla, como por una puerta destruida. José buscó en vano posada, pues eran muchos forasteros que había en Belén. Entretanto me había quedado yo sola con la Madre de Dios. Cuando José volvió, dijo a la Santísima Virgen que allí no había albergue, y ella entró en Belén a pie con José, que llevaba el asno. Al entrar en la ciudad, a donde iba José con María para empadronarse, el oficial le reprendió porque fuese con él su esposa, pues esto no era necesario. José estaba confuso en la presencia de María, porque él había estado mal informado. Dijo que habiendo visto en esta parte de la ciudad a tanta multitud de gente, convenía irse por otra parte donde encontrarían ciertamente albergue. Atravesaron con temor las calles, que más que calles parecían caminos, pues las casas estaban sobre las colinas. En otro lugar, en que las casas se veían aisladas y desparramadas, había un árbol corpulento y hermoso en un sitio más bajo. Su tronco era liso, y sus ramas se extendían por todas partes formando una especie de techo. Bajo este árbol condujo José a la Santísima Virgen,
y al asno dejándola otra vez sola para buscar una posada. Allí estuvo la Virgen María de espaldas al árbol, vestida con un vestido de muchos pliegues y sin ceñidor. Su tocado era blanco. El asno estaba mirando hacia el árbol. Mucha gente pasaba y cruzaba y la miraban sin saber que el Salvador estaba tan cerca. Estaba allí la Virgen con tanta paciencia y mansedumbre, paz y humildad. Tuvo que esperar largo tiempo. Se sentó retrayendo los pies, las manos cruzadas en el pecho y la cabeza baja. José volvió afligido porque no había hallado albergue, y fue de nuevo a buscarlo con mucha paciencia, pero al fin regresó desconsolado. Entonces dijo que conocía un lugar delante de la ciudad donde los pastores solían refugiarse y que allí estarían bajo techado, y si llegaban los pastores, sería ciertamente posible permanecer en su compañía. Dirigiéronse allí por una vereda que había a la izquierda, por donde nadie transitaba. El camino subía algo, y delante de una colina había diferentes árboles, terebintos o cedros, y otros de hojas pequeñas, semejantes al boj. En esta colina había una cueva cerrada con una puerta formada de ramas. José entró, la despejó y limpió, mientras María aguardaba con el asno en la puerta. Después entró también ella. José estaba muy triste. La cueva tenía unos 10 pies de altura, o acaso menos. El lugar donde estaba el pesebre era más elevado. María se sentó sobre una manta y poniendo a su lado el envoltorio de ropa se apoyó en él. Serían las 9 cuando entraron en la cueva. José volvió a salir y trajo un manojo de leña atado con juntos anchos o cañas. También trajo carbones encendidos en una paleta con mango. Púsolos a la entrada de la cueva y encendió fuego. Estos utensilios y otras cosas pequeñas las llevaban consigo. Ni vi que guisaran ni que comieran cosa alguna. José salió de nuevo y luego volvió y lloró. Ya debía ser cerca de la medianoche. Entonces vi a María orar de rodillas, por vez primera. Después se sentó en la manta y apoyó la cabeza sobre el brazo en el atado de ropa. Entretanto José estaba por humildad en la entrada de la cueva. Esta tenía en la parte superior del techo 3 agujeros redondos, cerrados con rejas. Saliendo por la izquierda se llegaba a otra cueva, en la misma colina o roca, cuya entrada era mayor, y de allí salía el camino hacia el campo, a donde iban los pastores, en el cual había, esparcidas en otras colinas, casas pequeñas y cobertizos con 4, 6 u 8 postes rodeados de empalizadas. 13. Ve a San Jerónimo celebrando en Belén. Después tuve otra visión enteramente diferente. Vi a Belén tal como es ahora. No se la podía reconocer. Tan pobre y derruida estaba. La cueva del pesebre era una capilla subterránea donde se celebraba la misa. Había sido agrandada y adornada con toda clase de figuras y blancos mármoles. Sobre ella había una iglesia como un antiguo convento destruido. Los divinos oficios se celebraban solo en el pesebre, pero vi oscilar en el aire una hermosa iglesia espiritual. Tenía 8 ángulos y vi un solo altar. Por la parte de arriba la llenaban coros de santos. En el altar había una imagen del pesebre ante el cual se veían pastores arrodillados y en el espacio corderos como blancas nubecillas. Celebraba los divinos oficios un venerable anciano de cabellos blancos y larga barba, con ornamentos antiguos y amplios. Tenía una mitra que le cubría la frente y le tocaba en las mejillas. Era San Jerónimo. San Jerónimo nació en Dalmacia y después de estudiar en Roma pasó a las Galias, a Grecia y a Constantinopla, donde oyó las enseñanzas de San Gregorio Nianceno. Pasó a Palestina y se estableció en Belén, viviendo en el monasterio edificado por Santa Paula. Murió en el año 419. En aquella solemnidad se quemaba más incienso que el que se usa entre nosotros. También fue administrada la Sagrada Comunión, y vi que un cuerpecito luminoso, a modo de pequeño pan, entraba por la boca de los que comulgaban. Habría allí unos 6 sacerdotes que tomaban parte de la ceremonia. Cuando terminó la solemnidad, se formaron coros delante del altar, unos frente a otros, y cantaron:
Entonces cambió el cuadro. San Jerónimo estaba allí, solo, y el centro de la iglesia se veía lleno de religiosas de diferentes órdenes, que formaban coros en 3 filas y cantaban. También vi allí a Anunciata y a Juana, la cual me decía que desde su juventud siempre había visto así aquellos misterios y la salvación que de ellos había venido a los hombres, y que por eso había fundado su orden, que ahora estaba allí con todas sus religiosas que han vivido como ella, para seguir celebrando la fiesta que entre los hombres había decaído. Me dijo que yo debo observar lo que procedió de su amor, para enseñárselo a mis hijos espirituales. Otras cosas semejantes a estas me dijo, que yo me propuse transmitir a las religiosas de mi convento. Dios sea servido y concederlo de nuevo. También vi en esta fiesta a Francisca y a otras religiosas jóvenes que conocía. 14. Ve a la iglesia triunfante sobre Belén. Estoy viendo el pesebre y sobre él hacer fiesta a todos los bienaventurados que han adorado al niño Jesús y a los que estaban allí con el deseo y la devoción. Los veo en una admirable iglesia espiritual, la víspera del nacimiento del Salvador, ocupando el lugar de la iglesia, y a todos los que anhelan porque sean honrados este santo tiempo y este sagrado lugar. Así obra la iglesia triunfante por la militante, y la iglesia militante debe hacerlo por la purgante. Qué hermoso es todo esto, qué hermosa certidumbre. En torno mío miro, de cerca y de lejos, veo estas iglesias espirituales. No hay violencia capaz de destruir el altar del Señor. Donde ya no existe visiblemente, sigue invisible, levantado por los santos espíritus. Nada de lo que sucede en la iglesia por amor de Jesucristo es capaz de perecer. Allí donde los hombres no merecen celebrar las piadosas solemnidades, las celebran por ellos los bienaventurados. Y todos los corazones que anhelan por el servicio de Dios están allí presentes y hallan una iglesia santa y una fiesta espiritual, aunque su cuerpo que tiende hacia la tierra no lo presienta. Ellos reciben la recompensa de su devoción. Arriba en el cielo veo a María en un magnífico trono ofrecer a su divino Hijo, que se le muestra como un tierno infante, como joven y como Salvador crucificado, todos los corazones que le amaban y que alguna vez han tomado parte en esta fiesta. 15. Renovación de la naturaleza en Navidad. Mira cómo resplandece y sonríe la naturaleza entera en su inocencia y alegría. Parece que un cadáver envuelto en el sudario se levanta de la corrupción, del polvo, de la oscuridad, y con su aparición atestigua que es todavía más que un cuerpo vivo, joven, floreciente y risueño, que es inmortal, inocente y puro, que es la imagen inmaculada de Dios. Todo vive y está henchido de inocencia y gratitud. Oh hermosas colinas, rodeadas de árboles, que eleváis al cielo las copas, apresuraos a correr y a depositar ante el pesebre, a los pies del Redentor que se ha dignado visitar a las criaturas, vuestro aroma, vuestras flores y vuestros frutos. Por doquiera alzan las flores sus cálices y ofrecen su apariencia, su color y la hermosura al Señor, que pronto vendrá a vivir entre ellas. Las fuentes murmuran y los arroyos saltan con júbilo inocente, como niños que esperan un regalo de Navidad. Las aves cantan suave y alegremente, balan y triscan los corderos. Los animales todos se alegran mansamente. La sangre circula con más vida y pureza. Todos los corazones piadosos que estaban afligidos con santo anhelo, palpitan sin quererlo ni saberlo en presencia de la redención. Todo está en movimiento. Los pecadores sienten tristeza, ternura, arrepentimiento y esperanza. Los que no quieren arrepentirse, los pecadores endurecidos, los enemigos, los que han de crucificar al Salvador, sienten angustia, inquietud y confusión, cuya causa no comprenden, pero advierten un movimiento indescriptible en el tiempo cuya plenitud se acerca. Esta plenitud y la dicha que contiene está en el corazón puro, humilde y humano de María, que ora en presencia del Salvador del mundo,
que en ella se ha hecho hombre, y que, como luz hecha carne, vendrá dentro de poco a esta vida, a sus dominios, donde los suyos no lo conocieron. Lo que la naturaleza entera dice ahora, lo que proclama ante mi vista cuando viene su Creador a visitarla, escrito está allá arriba en aquel monte. En el capítulo 23, la visión del monte de los profetas, situado en las cumbres del Himalaya, la vidente encuentra a un anciano que parece ser Elías. En los libros en que la verdad se ha conservado hasta la plenitud de los tiempos. Así como en la estirpe de David se han conservado las promesas hasta la plenitud de los tiempos en María, y así como esta estirpe fue conservada y purificada hasta que produjo la luz del mundo en la Santísima Virgen, así aquel santo purifica y conserva todos los tesoros de la creación, y la promesa, y la significación y la esencia de toda palabra, y de toda criatura, hasta la plenitud de los tiempos. Él purifica y destruye toda maldad y error, y entonces todo fluye puro como cosa que procede de Dios, como en toda la naturaleza es puro lo que procede de esta divina fuente. Porque hay hombres que buscan y no encuentran. Aquí debieran ver que el bien produce siempre bien, y el mal produce mal, cuando no es destruido por el arrepentimiento y por la sangre de Cristo. Así como los santos y los que viven piadosamente y las pobres almas del purgatorio están en constante relación entre sí, obrando juntamente, ayudándose y comunicándose mutuamente los medios de salvación y santificación, así veo yo esto mismo en toda la naturaleza. Es inexplicable lo que veo. El que es sencillo y sigue a Jesús lo recibe gratuitamente. Esta es la gracia admirable de este tiempo para siempre jamás. El demonio está en estos días encadenado, se arrastra y tiembla. Por eso aborrezco a los animales que se arrastran por la tierra. También el demonio nauseabundo y detestable de la herejía anda encorvado y no puede hacer nada en estos días. Tal es la gracia eterna de este tiempo. 16. Ve a María en la gruta de Belén. He visto a San José salir por la tarde con una cesta y algunos vasos, como si fuera en busca de refrigerio. No es dado a lengua humana representar, como es debido, su sencillez, su modestia y humildad. Vi a María en el mismo ángulo, puesta en oración, de rodillas, con las manos algo levantadas. El fuego estaba todavía encendido. En el muro había clavada una vara, de donde pendía una lámpara encendida. Pero todo estaba inundado de luz, sin sombra alguna, y la lámpara era tan débil como si luciera en pleno día. La luz tenía algo de corpóreo en la llama. María se hallaba enteramente sola. Estaba yo pensando qué había de llevar ante el pesebre del Salvador, cuya venida se acercaba, y para lo cual tenía mucho que andar. Atravesé los diferentes lugares que he visto en la vida del Señor. Vi a los hombres inquietos, confusos y en inexplicable angustia. Vi a los judíos confundidos en sus sinagogas interrumpir su culto a Dios. También estuve en un lugar donde ofrecían sacrificios a los ídolos. Allí había uno cuya boca era enorme. Los que hacían ese sacrificio llenaban sus fauces con las carnes, y él reventó, originándose entre ellos espanto y confusión. Y así cada cual huyó rápidamente por donde pudo. Llegué también a las cercanías de Nazaret, a casa de Ana, momentos antes del nacimiento del Salvador. Vi a Joaquín y a Ana que dormían en habitaciones separadas. Vino sobre Ana un resplandor y supuso, en sueños, que María había tenido un hijo. Habiendo despertado, corrió hacia Joaquín, que ya venía hacia ella con la noticia. Ambos oraron con los brazos levantados y alabaron a Dios. Y los demás que estaban en casa sintieron gran emoción. Todos entraron a donde estaban Joaquín y Ana y los hallaron muy alegres, y al saber la noticia alabaron a Dios con ellos por el nacimiento del niño. No sabían que este niño era el Hijo de Dios, mas sí que ese niño traería salvación. Era el hijo de la promesa y sentían interiormente esto mismo, sin poderlo expresar. Además los conmovió el admirable estremecimiento de la naturaleza, y aquella noche fue para ellos una noche buena. Vi además en varios lugares alrededor de Nazaret
a personas piadosas que despertaban por efectos de una alegría íntima y suave, y se levantaban sabiéndolo o ignorándolo para celebrar con oraciones la venida al mundo del Verbo hecho carne. Entonces fui conducida al pesebre. El Salvador había nacido. La Santísima Virgen estaba sentada en el mismo lugar que antes, cubierta con un velo, y en su regazo tenía al niño Jesús, envuelto en pañales. No le veía el rostro. La Virgen estaba inmóvil y como arrobada. A respetuosa distancia había algunos pastores. Otros miraban desde arriba, por los agujeros del techo. Yo oraba en silencio. Cuando se fueron los pastores, vino San José trayendo algo como un cubierto de manjares en la canastilla. Después que los hubo dejado, se acercó a María y ella le puso al niño en sus manos. Él lo recibió con indecible alegría, devoción y humildad. Entretanto yo permanecía de rodillas, pidiendo a la Madre de Dios que se dignara llevar a su Hijo a todos los que estaban necesitados de salvación. Vi en espíritu a todos aquellos por los que rogaba, y fue escuchada mi oración. 17. Ve llegar pastores y otras personas a la gruta. Era ya de día. María estaba sentada en el lugar acostumbrado, con los pies recogidos y el niño acostado envuelto en pañales, con las manos libres y el rostro inclinado en dirección a los pies de ella. Tenía la Virgen en las manos unas como telas de lienzo que ordenaba o preparaba. San José estaba en la entrada, enfrente del hogar, arreglando una especie de espetera donde colgar ciertos utensilios. Oh amado anciano, decía yo para mí, no trabajarás ya mucho tiempo, que pronto habrás de partir. Yo estaba junto al asno. Entonces llegaron 3 mujeres entradas ya en años. Parecían personas conocidas, pues fueron recibidas con toda confianza. María no se levantó. Traían bastantes regalos, frutos menudos, ánades, pájaros grandes de pico rojo y puntiagudo. Debajo del brazo, sujetos por las alas, panes prolongados y redondos de grueso de 1 pulgada, telas de lienzo y otros objetos. Todo lo recibía María con extraordinaria humildad y gratitud. Ellas con mucho silencio y recogimiento contemplaban al niño, conmovidas sin tocarlo. Después se despidieron sin muchos cumplidos ni acompañamientos. Entretanto yo miraba al asno muy despacio. Tenía el lomo muy ancho. ¡Qué preciosa carga!, decía yo para mí al verle, has llevado, querido animal. Y quise ver si era verdadero asno, y toqué su pelo, suave como la seda. Entonces llegaron de la parte de donde vinieron los pastores, y donde había jardines cercados de vallados de bálsamo, 2 matronas con 3 doncellitas como de 8 años. Parecían de más elevada clase, extranjeras, y que venían porque habían sido llamadas de modo más maravilloso que las anteriores. Traían dones de menos volumen, pero de mayor valor, granos en una copa, frutos diminutos y multitud de planchitas de oro, triangulares y gruesas, donde se veían estampados una especie de sellos. ¡Qué cosa tan admirable!, decía yo. Parece como si estuviera figurado en ellas el ojo de Dios. Pero no. ¿Cómo he de comparar el ojo de Dios con la tierra amarilla? María se levantó y les puso el niño en las manos. Le tuvieron algún tiempo y oraron en silencio, con ánimo elevado, y lo besaron. Las 3 doncellas parecían silenciosas y conmovidas. José y María hablaron con ellas. Cuando se fueron, las acompañó José por breve trecho. Todas estas personas vinieron como en secreto, procurando no ser vistas en la ciudad. Parecía que venían desde algunas millas de distancia. En tales visitas, José se mostraba muy humilde, colocándose detrás y miraba desde lejos hacia allá. 18. La Virgen la exhorta a relatar sus visiones. Cuando José salió acompañando a las mujeres, oré y expuse a María mi necesidad con mucha confianza. Ella me consoló brevemente. Esta manera de hablar es difícil de explicar. Es como una intuición íntima, en tal forma, a saber, intuitivamente, me daba a entender como si dijera: la lucha con tu hermana será muy penosa, pero tendrás que sostener otro combate más recio.
Ánimo, pues. Con la lucha y el dolor aumentan las fuerzas sobrenaturales. Cuanto mayor sea tu sufrimiento, verás más profundamente y con mayor comprensión y claridad. Acuérdate del provecho que sacarán de todo esto tus prójimos. Después me dijo que no dejara de manifestarlo todo, sin ocultar nada, aunque me pareciera de poca importancia. Todo tiene su fin, y no debo dejar de decir cosa alguna, aunque crea que no lo sé bien y aunque parezca inútil e incompleto. Me dijo que después de mi muerte, las cosas cambiarán en cuanto a los protestantes, a lo cual ha de contribuir mucho la convicción que adquieran de mis circunstancias, y que por esta razón debo decirlo todo. 19. Se le aparece el niño Jesús y le da diversas explicaciones. 19 de enero del año 1821. Ahora empieza mi desdicha. El niño se ha marchado otra vez. Sí, ahora empieza. El niño me lo ha referido todo. Su cuerpo eran lenguas. Me hallaba junto al pesebre y sentía vivos deseos de tener al niño Jesús y conversar con él. Cuando salí de la gruta del pesebre, fui transportada a una suave colina, rodeada de aguas cristalinas y cubierta de hierba fina como la seda. No había árboles, pero la hierba parecía tan tierna como si creciera debajo de ellos. Yo era una pequeña criatura. Tenía las mismas ropas que en mi niñez, las cuales conocía yo muy bien, y un sobretodo azul, en la mano y un bastoncito. Después que estuve sentada por poco tiempo, el niño Jesús vino a mí. Yo desplegué en parte mi vestido, y él se sentó a mi lado. Imposible decir cuán dulce y deliciosa fue esta aparición. No puedo dejar de acordarme de ella, y en medio de mis penas me hace sonreír de alegría. El niño habló muy afectuosamente conmigo de todo lo que se refiere a su encarnación y a sus padres, pero me reprendió severamente porque me quejaba y era tan pusilánime. Me dijo que viera lo que a él le sucedía, la majestad que había dejado, que desde su infancia había sido objeto de persecución y de qué manera se había humillado, y me refirió toda la historia de su infancia. Cuántas cosas me manifestó. Me dijo que había tardado mucho tiempo en venir a la tierra, porque los hombres se habían opuesto a su venida. Me habló luego de Santa Ana, cuán alta se ve en la presencia de Dios, pues fue convertida en arca de la alianza. Después me enseñó que la Virgen y San José habían vivido ocultos, desconocidos y despreciados, y de todo esto tuve muchas imágenes. Me habló de los Reyes Magos y me dijo que ellos querían llevar consigo al niño y a San José y a la Virgen cuando vieron en sueños la cólera del rey Herodes. También me mostró los tesoros que aquellos trajeron, hermosas piezas de oro y finas telas. Me refirió también la cólera de Herodes, que, ciego, le había perseguido, que sus secuaces habían buscado siempre al hijo de un rey, sin hacer caso del pobre niño de la gruta del pesebre, hasta que por último, cuando él llegó a cumplir 9 meses, sintió Herodes tal ansia e inquietud que mandó matar a todos los niños. 20. Cuadro de los sufrimientos del niño Jesús. 7 de julio del año 1820. Cuando no puedo llevar en silencio los dolores y me veo precisada a proferir alguna queja, son para mí mucho más penosos, pues me parece que me falta el amor y que no puedo ser escuchada por el Señor. Siento como si tuviera fuego en mi cuerpo y me atravesaran el pecho, los brazos y las manos, agudos y sutiles rayos de dolor. Excede a la humana capacidad comprender los dolores que Jesús sufrió durante su vida entera. Padeció como un cordero, sin exhalar ninguna queja, y en esto se conoce su infinito amor. Si a mí, pobre criatura, concebida en pecado, siempre me ha angustiado y dolido cualquier injusticia, cuán gravemente no se sentirá ofendida la infinita perfección de Jesús, que fue martirizado y despreciado hasta la muerte. Esta noche, mientras sentía yo incesantes dolores, he visto lo que padeció durante su vida y he visto también sus dolores internos, en cuanto me ha hecho la gracia de dármelos a entender. Tan débil soy, que solo puedo referir de estas cosas lo que en el momento me ocurre.
He visto en el seno de María una gloria, y en ella a un niño resplandeciente. Vi crecer al niño, y que se consumaban en él todos los tormentos de la crucifixión. Qué triste y horrible espectáculo. Yo lloraba y suspiraba en voz alta. Le vi golpeado, azotado, coronado de espinas, puesto y clavado en la cruz, herido su costado. Vi toda la pasión de Cristo en el niño. Causaba horror el verlo. Cuando el niño estaba clavado en la cruz, me dijo: esto he padecido desde que fui concebido hasta el tiempo en que se han consumado exteriormente todos estos padecimientos. El Señor murió cuando tenía 33 años y 3 meses. Ve y anúncialo a los hombres. Pero, ¿cómo he de comunicárselo a los hombres? También le vi recién nacido, y vi a otros niños venir al pesebre y maltratarlo. La Madre de Dios no estaba presente y no podía defenderlo. Llegaban con todo género de varas y látigos y le herían en el rostro, del cual brotaba sangre, y presentaba el niño las manos como para defenderse benignamente. Pero los niños más tiernos le daban golpes en ellas con malicia. A algunos los fajaban sus padres y les enderezaban las varas para que siguieran hiriendo con ellas al niño Jesús. Venían con espinas, ortigas, azotes y varas de distinto género, y cada cosa tenía su significación. Uno llegó con una vara tan fina como una caña de trigo, y al herirlo con ella, la vara se rompió, y sus pedazos cayeron sobre él mismo. Yo conocía a muchos de aquellos niños. Otros llevaban vestidos superfluos, se los quité, y a algunos les di muchos golpes. 21. Reflexiones de Navidad. 21 de diciembre. He aquí que veo a todos los niños por los cuales he hecho alguna cosa. Están muy alegres y están vestidos de todas las cositas que les he hecho. Todos esos vestiditos resplandecen, y también está presente mi esposo celestial. Ven aquí, querido joven, siéntate aquí. Oh, qué sed tengo del Salvador. Es una sed potente, pero dulce. Toda otra sed es nauseabunda. Oh, cuál sed debe haber tenido María en su divino niño. Ella lo tuvo solo por 9 meses bajo su corazón, y yo puedo recibirlo tan a menudo en el Santísimo Sacramento. Un tal alimento que sacia está sobre la tierra. Con todo eso, muchos mueren de hambre y de sed. Aquel país donde descendió esta gran salvación para los hombres era tan desierto y desordenado como lo es ahora el mundo entero. Pero los santos no dejan perder nada completamente. Donde una vez hubo una iglesia, la hay también ahora. Oh, cuántas iglesias veo yo aquí, en Belén y en el mundo entero, suspendidas en el aire sobre los lugares donde en otro tiempo se levantaban iglesias. Y en estas iglesias celestiales son celebradas las grandes solemnidades. Aquí está aún la iglesia donde fue celebrada de tan bello modo la Inmaculada Concepción de María. En esto consiste su Inmaculada Concepción, que ella no tenía en sí ningún pecado, ninguna pasión, y que su santo cuerpo no padeció ninguna flaqueza. Por lo demás, ella no tuvo gracia alguna a la cual no haya cooperado, fuera de aquella de haber concebido a nuestro Señor Jesucristo. 22. Visiones diversas relacionadas con la infancia de Jesús. Cuando yo tenía 10 años, aquel jovencito, tal vez Jesús, me dijo: ¿no iremos a ver cómo estará aquel pesebrito que desde hace años hemos fabricado? ¿Qué habrá sucedido?, pregunté yo. El jovencito respondió que yo debía solo seguirlo y que lo encontraríamos enseguida. Cuando lo encontramos, vimos las flores con que lo habíamos adornado, convertidas en guirnaldas y coronas. Algunas, sin embargo, estaban solo a medio formar, y el jovencito me dio una pequeña corona de perlas que estaba ya terminada, y yo me la coloqué en el dedo. Tuve entonces inquietud y ansiedad, porque no podía quitármela del dedo. Rogué al jovencito que me la sacase, puesto que temía no poder ya trabajar con aquella corona en el dedo. Me complació y cubrimos todo como estaba antes. Creo que este era un cuadro simbólico. No recuerdo con certeza que se haya cumplido en realidad esta imagen. Más tarde estuve enferma,
siendo ya adulta, y deseaba entrar en un convento. Como no tenía dinero alguno y estaba muy turbada, me dijo el jovencito que esto no importaba, que su padre tenía en abundancia y que también el niño Jesús no había tenido nada y que muy pronto entraría yo en el convento. Y entré, y tuvieron lugar las bodas. Cuando después, siendo monja, enfermé y me sentía muy turbada porque no tenía nada, yo decía: sí, sí, ahora estamos. Tú has dicho que tendrías cuidado de todo, que siempre tendría yo bastante, y ahora te desentiendes. Tú no vienes y yo no tengo nada. Entonces aquel jovencito vino hasta mí de noche y me trajo dinero, perlas, flores y toda clase de cosas preciosas, de tal modo que yo siempre estaba ansiosa por saber qué haría con tantas cosas. Muchas veces he recibido otro tanto en varias visiones, pero no sabría decir qué fue de todo ello. Creo que estos regalos eran símbolos de los donativos que efectivamente recibí y que se multiplicaron maravillosamente, como el dinero y el café que me fueron regalados en el día festivo de Santa Catalina. Continué por mucho tiempo enferma y después mejoré por un par de días. Tuve en este estado muchas visiones del niño Jesús y de muchas curaciones. Después me encontré en otro estado, fuera del convento, muy enferma y a menudo en grande angustia y necesidad. Y siempre aquel jovencito venía junto a mí y me consolaba y me ayudaba. Finalmente vi como en un cuadro el futuro. Aquel jovencito me condujo de nuevo junto a las coronas y a las flores del infantil pesebre, en una especie de sacristía. Allí lo vi guardado en un armario, pareciendo como coronas y ornatos de oro, y el jovencito me dijo: conviene añadir las perlas que faltan, y luego todo esto será usado en la iglesia. Supe entonces que yo debía morir, no bien aquellas perlas estuviesen enteramente terminadas. Santa Dorotea vino junto a mí y me dijo que se habían burlado de ella varias veces por haber adornado el altar con muchas flores, y que había respondido: las flores se marchitan, pero los colores y perfumes los vuelve a tomar Dios, que los ha dado. Así Él deja marchitarse los pecados y vuelve a tomar lo bueno que se le ofrece, porque es suyo y a Él le es debido. Ella también ha deseado siempre en espíritu encontrarse junto al pesebre del Señor para ofrecerle todo cuanto tenía en sí. También el peregrino debe entregar al niño Jesús todas sus penas, sus debilidades, sus faltas, y no llevarse consigo nada de todo esto. Debe empezarlo todo de nuevo, y debe implorar al niño Jesús, en regalo, un amor ardiente para encontrar mayor consuelo en Dios. Veo también a San Jerónimo. Él ha vivido aquí largo tiempo y pidiéndole a Dios, ha obtenido tal fuego de amor que parecía consumirlo. Oh, ¿quién podrá decir la belleza, la pureza y la inocente profundidad de los sentidos de María? Ella lo sabe todo, y sin embargo, parece como si fuese ella sola la que no conociese el valor de su persona, tan infantil simplicidad. Baja los ojos y todas las veces que mira, su mirada penetra como un rayo, como la verdad, como la inmaculada luz. Así sucede porque es toda inocente y llena de Dios, sin voluntad propia o designios. Ninguno puede resistir a semejantes miradas. 23. Cuadros de Navidad en los pueblos de Oriente. Durante todo el camino, en la noche maravillosamente agitada, tuve un continuo encuentro con los más variados cuadros y visiones de hombres que despertaban en la noche, se juntaban gozosos y oraban, o estaban inquietos y conmovidos, y esto en las más diversas comarcas. Mi viaje se deslizaba con gran rapidez hacia el oriente, inclinándose más bien hacia el sur que en el viaje a la montaña de Elías. Una vez, en una ciudad muy vasta y en ruinas, donde multitud de hombres vivían en casas elevadas en medio de columnas ruidosas y de magníficos edificios, los he visto a todos sumergidos en la agitación más admirable y en un movimiento extraordinario, en una amplia plaza rodeada de columnas. Hombres y mujeres acudían presurosos y muchos venían desde los campos. Todos miraban al cielo y todos decían: ¡qué noche maravillosa! Deben haber observado alguna aparición extraordinaria en el cielo, quizás un cometa,
Tal vez naciera de esto la inquietud que observé en todas partes. No recuerdo haber yo mismo mirado hacia el firmamento. Desde allí me apresuré hacia ir a aquella comarca donde la gente saca el agua del río Sagrado, por medio de sus sacerdotes. Se refiere al río Ganges, cuyas aguas derivan, según Ana Catalina, de la fuente que ve en las alturas del Monte de los Profetas. Había esta vez mayor gentío y parecía ser un día de fiesta. Cuando llegué, no era ya de noche, sino pleno mediodía. Con los pueblos que había visto antes no pude hablar. Con estos he hablado, y me recibieron y parecían conmovidos por mi llegada. Les dije que no debían de ocuparse de sacar agua del río Sagrado, sino que debían volverse al Salvador que había nacido. No sé en qué forma se lo dije, pero se mostraron conmovidos, maravillados, y se tornaron tímidos en mi presencia, especialmente aquellos que eran de ánimo piadoso y recogido. Había entre ellos almas muy inocentes y sensibilísimas. Vi a estos más en la parte por donde se iban las miradas. Otros indicaban algo que parecía el área del sacrificio. Hombres, mujeres y niños se hincaron. Las madres ponían delante a sus hijitos y del modo más conmovedor, elevaban las manos a lo alto en actitud de plegaria. Pensé en aquella Judith que está en el monte de los judíos, y de pronto la vi en su casa, en la sala donde pendían lámparas, junto con muchísima gente, entre ellos algunos extranjeros. Parecía una reunión devota y religiosa. Me pareció que discutían y reflexionasen sobre alguna cosa, y había entre ellos mucha vehemencia y movimiento. Vi como si Judith recordase mi aparición y desease con cierta timidez mi retorno. Me pareció que ella pensaba que el Mesías había realmente nacido, y que si lograba convencerse plenamente de aquello que le había anunciado en mi aparición, ella haría cuanto se había propuesto para ayudar a su pueblo. Véase al capítulo 22, Visiones de una comunidad hebrea en Abisinia. 24. Viaje a la Palestina. Viajé hacia Belén, al encuentro de María y José. Quería disponerles un albergue para la noche. Llevaba conmigo ropa blanca y mis utensilios para coser, pues no había terminado aún mi trabajo. Llegué a una casa a donde creí pararían María y José. Esta casa no tenía un techo igual, sino en declive, sino que se parecía más bien a una de nuestras casas de campesinos. Aquellas personas eran duras y de mala voluntad. Tenían muchos bienes y cuando yo les dije que debían preparar un albergue para José y María, me contestaron que no tenían lugar y que esperaban huéspedes. Y efectivamente vinieron muchos huéspedes, gentuza de toda clase, jóvenes desagradables, y comenzaron a preparar una mesa, a cocinar, a freír y a bailar locamente entre ellos. Yo seguía pidiendo albergue para la Madre de Dios, pero aquellos danzantes me pisaban los pies y me arrojaban de un lado a otro. Entonces vino hacia mí aquel jovencito vestido de verde, el ángel de la paciencia, que era la paciencia y que me había traído Santa Cecilia. Entonces pude aguantar todo con paciencia. Me parecía conocer a aquella gente descompuesta. Había entre ellos muchos protestantes y ciertas personas que me habían perseguido y se me habían burlado. Mientras ellos persistían en no dejar libre ningún lugar para José y María, yo había descubierto una habitacioncita que no usaban para nada. No quisieron dejarme entrar y parecía que se oponían por alguna secreta razón. Entré de todos modos y con gran extrañeza mía encontré allí una mujer viejísima, que habían ellos encerrado miserablemente. Estaba toda cubierta de telarañas. La anciana significa la antigua religión del pueblo, que deberá ser renovada. La vestimenta antigua es alusión a la fe de los germanos anteriores a la infastuosa reforma. La limpié enteramente y la conduje afuera, a la mansión de bodas. Entonces toda aquella gente se mostró muy extrañada. Reprendidos por mí por su conducta con aquella mujer, se alejaron dejando vacía la casa. La anciana comenzó entonces a ocuparse de la economía doméstica y preparó una comida. Vi luego a otros jóvenes y especialmente jovencitas que deseaban llevar vida espiritual.
Al mismo tiempo descubrí otra pieza que se agrandaba maravillosamente y aparecía siempre más luminosa. Vi en ella almas puras de nuestra vecindad y de esta comarca, entre otras la de mi madre y la de la esposa del miembro del tribunal secreto, y con estas almas sus ángeles custodios. Todas estas almas estaban vestidas con trajes al antiguo uso germánico, que se acostumbraban entonces en esos países. Pensé que mi madre vestida con aquellos magníficos trajes no me reconocería. Yo había preparado todo en aquella habitación para la Sagrada Familia. José y María llegaron, en efecto, y fueron recibidos muy amistosamente. No pusieron atención alguna en las cosas que allí había, sino que se retiraron a un cuarto oscuro y se sentaron, apoyados contra el muro. La pieza se volvió enseguida luminosa. Yo los honré con toda reverencia. María y José no permanecieron, por lo demás, mucho tiempo ahí. Los más viejos de los que estaban en la casa los miraban a través de la puerta. Me pareció que se iban por humildad. Entretanto, la anciana mujer, librada por mí, se había tornado joven y muy agraciada, y se transformó en la primera de la casa. Antes bien era la esposa. También ella estaba vestida bellamente según el uso antiguo de nuestro país. Toda la casa se convirtió poco a poco en una iglesia, y donde estuvo el hogar se erigió un altar. 25. Traída por su ángel, libra a una vieja de la vecindad. 27 de noviembre del año 1821. Sí, era muy extraño. Me hallo lejos, muy lejos, en el país de los Reyes Magos, en lo alto de la cadena de las montañas que está entre los dos mares. Por la descripción que se hace, se trata de un país cáucaso, y mirando sus ciudades formadas por carpas, de la misma manera que se mira desde la ventana hacia el corral, me sentí de pronto llamada a casa por mi ángel de la guarda. Volví, y aquí mismo, en Dülmen, he visto ante nuestra casa pasar a una vieja pobre que yo conocía, y que volvía de la tienda. Se hallaba exasperada y llena de enojo. Gruñía y juraba horriblemente. Vi entonces que su ángel custodio se alejaba, y vi en cambio que se cruzaba en su camino, para hacerla caer, una grande y espantosa diabólica. Quería que se rompiese la cabeza y muriese en pecado mortal. Cuando vi esto, abandoné a los 3 reyes, recé ardientemente a Dios para que socorriese a la pobre mujer, y volví a encontrarme en mi habitación. Vi entonces que el demonio se precipitaba furioso hacia la ventana, y quería entrar, teniendo en sus manos un grueso atado de cuerdas y de cordones entrelazados, pues, para vengarse, quería tramar con todo aquello grandes intrigas y suscitar aquí toda clase de disturbios. Entonces me precipité sobre él y le di un puntapié que lo hizo caer hacia atrás. Creo que va a acordarse de ello. Luego me puse a lo largo, delante de la ventana para impedirle la entrada.